con más impulsado por el Espíritu a hablar de este tema. Un tema tan trascendental que el Señor Jesús dijo que era fundamental para que el mundo crea que tú me enviaste. Fíjense cuán fundamental es este tema. Y a veces pasa de largo este tema. A veces lo dejamos correr como si fuera algo sencillito. Y cuando empezamos a profundizar en ese tema, vemos que tiene varias connotaciones, que en esta mañana no me va a alcanzar, y yo quiero invitar a los hermanos que tenemos la responsabilidad de dar la palabra a que continúen edificando la iglesia con este tema. Sin duda en esta mañana yo no voy a agotar, tengo 30, 35 minutos para hablar y va a ser un vuelo rasante del tema. Y el tema que quiero hablar hoy es aquella oración que el Señor dijo en Juan capítulo 17, cuando dijo: mas no ruego solamente por esto, cuando se refería a los discípulos que estaban allí a su alrededor, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Y podríamos decir que el Señor oró y rogó por nosotros. Nosotros llegamos a creer hoy por la palabra de aquellos hombres que estuvieron con el Señor Jesucristo. Y acá va la oración que le hizo al Señor: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Fíjense qué fundamental es la unidad, porque iban a creer cuando vean a los hijos de Dios unidos. Y hablaba de la Iglesia Universal, a lo cual referimos todos los cristianos que están en la redondez de la tierra, pero comenzando por aquellos grupitos locales. Porque ¿cómo podemos esperar unidad si en el grupo local no hay unidad? Entonces, primero tenemos que hablar de la iglesia local. Como iglesia, la unidad. Saben que la iglesia está conformada por los miembros, conformada por todas aquellas personas que, habiendo aceptado al Señor Jesucristo, han pasado por las aguas del bautismo, dando un testimonio público de que creen en el Señor Jesucristo, lo han aceptado como único y suficiente Salvador. Hoy pareciera algo muy sencillo y un trámite. En aquellas épocas, al principio, los bautizados peligraban su vida porque era un testimonio público. No tenían un lugar, recinto como este y un bautisterio donde venían y se bautizaban allí, tal vez escondidos por 4 paredes. Antes se hacía en el río, en cualquier lugar, como lo hizo Felipe y el eunuco. Y dar un testimonio público que eran cristianos les llevaba a correr riesgo de vida. Porque en aquel tiempo vemos cómo las personas realmente eran convertidas y sabían que se convertían porque tenían una pasión por Cristo y aún eran capaces de dar su vida. Alguno dirá: ¿por qué hoy nosotros o algunos creemos que tenemos que dar algunos pasos antes de llegar al agua a ser bautizados? Que las personas entiendan concretamente que dar el paso del bautismo es haber aceptado al Señor Jesucristo verdaderamente, no un trámite. Me he encontrado con muchísimas personas que creen que bautizándose ellas son salvas. Error, la palabra no nos enseña eso. Me he encontrado con muchísimas personas que creen que cuando se bautizan reciben el Espíritu Santo. La palabra no dice eso. Y muchas veces las personas ingresan como miembros a una iglesia sin siquiera ser creyentes. Entonces, hago toda esta mención porque cuando se refiere y vamos a hablar de la iglesia, la unidad de la iglesia local, nos estamos refiriendo a aquellos que han creído en el Señor Jesucristo, se han bautizado o han sido recibidos en la iglesia como iglesia local. Entonces, la unidad de la iglesia local es fundamental para que el mundo crea.
que el Señor Jesucristo vino a morir por nosotros. Ahora, hay algunos puntos que quisiera tocar. Lo primero es que la iglesia no es un club. La iglesia no es un partido político. La iglesia es el cuerpo de Cristo, donde la cabeza es Cristo y Cristo manda a través del Espíritu Santo que mora en cada uno de sus hijos. Nadie es más en la iglesia, solamente hay una división de responsabilidades, pero nadie puede mandar más que otro. Porque así está escrito que el Señor ha dado en diferentes responsabilidades a hermanos en la iglesia, ha dado apóstoles, maestros, evangelistas, donde a través de ellos va edificando a la iglesia. Pero dice la palabra de Dios que nos ha dado el Espíritu Santo, y si me acompañan vamos a leerlo. En el versículo Juan 14, 26, que dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os ha dicho. Es quien nos va a dirigir, el Espíritu Santo. Ninguno debemos creernos que somos más que los demás. Ninguno podemos creernos que somos los iluminados que sabemos por dónde encaminar a la iglesia. Dice la palabra de Dios que nos ha dado el Espíritu Santo. Me lo dio a mí, hermano, y te lo dio a vos también. Y cuando el apóstol Pablo hablaba en Efesios capítulo 4, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, nos está hablando a buscar la dirección del Espíritu en todas las cosas. A que no imponerme yo con lo que yo quiero, sino a decir, buscar el Espíritu para tener la dirección de lo que tengo que hacer. Y cada uno de los hermanos buscando la dirección, porque justamente el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Claro, ahí es donde nosotros entramos y tenemos que decir, Señor, yo no soy nada, Señor, me pongo delante de ti, Señor, te dejo a vos que me guíes. Y además pensar que mi Espíritu Santo que yo tengo es el mismo que tenés vos, hermano, y ese Espíritu nos va a guiar a toda verdad. Te va a guiar de la misma manera que te guía a vos, me va a guiar a mí. Ahora, si yo me creo que el Espíritu Santo a mí me va a hablar y a vos no te va a hablar, ya voy mal encaminado. Porque la palabra de Dios me enseña que el Espíritu Santo nos guía, es plural, y a todos nos guía a toda verdad. Mi responsabilidad es estar sujeto al Espíritu para que me guíe. Si yo estoy sujeto y vos, hermano, estás sujeto al Espíritu, el Espíritu Santo nos va a guiar a la misma verdad. Ahí es cuando yo tengo que deshacerme y despojarme de todos mis pensamientos, de todo lo que yo quiero, de todas mis ambiciones, de todos mis proyectos, de todo lo que yo quiero, para dejar que el Espíritu Santo me guíe a toda verdad. Es el que sabe cómo tiene que guiar a la iglesia. Yo podré ver y decir, doy un pasito acá y digo, yo creo que esto es mejor, podré decir, creo que en esta instancia, creo que esto sería mejor, pero más allá yo no sé, capaz que este paso me hace equivocar el rumbo. Por eso que es necesario que la iglesia esté involucrada en oración, en el caminar de la propia iglesia, para que el Espíritu Santo nos guíe. Solícitos está hablando de estar atentos, estar aprontados, estar dispuestos a guardar ese vínculo. Solícitos a guardar la unidad. Mi mente tiene que estar enfocada en que tengo que guardar la unidad en toda
momento, en el Espíritu. Decía, la iglesia no es ni un club donde se maneja de forma donde hay un presidente y varios vocales y varios representantes, no es un partido político. La iglesia tiene por cabeza al Señor Jesucristo y por guiador, por consolador, por enseñador, por guía al Espíritu Santo. A Él debemos escuchar, a Él debemos obedecer. Ahora, dice 2 Corintios capítulo 13, versículo 11, Pablo le decía a los Corintios, 2 Corintios 13, 11, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionándoos, consolaos, y acá hay un imperativo, y es donde todos tenemos que ponernos a trabajar. Todos somos parte, y tenemos que ponernos a trabajar en esto. Que dice, sed de un mismo sentir, y vivir en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Nos llama el Señor a que tengamos un mismo sentir, andar por ese camino. Filipenses capítulo 2, versículo 2 dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes. ¿Qué significa unánimes? ¿Quién me lo puede decir? Un mismo sentir, está unánime, de una misma alma significa. Unánime, y viene viene de alma. Un mismo sentir, una misma alma, ser uno. Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Humanamente no lo podemos hacer. Humanamente no lo podemos hacer, hermanos, esto. Porque ya cuando somos dos, a veces hasta diferencias tenemos. Cuando somos tres más, y si somos un grupo grande, mucho más. Pero es el Espíritu Santo que mora en nuestros corazones y nos guía a toda verdad. Cada uno de nosotros tenemos que tomar una decisión de querer buscar esa unidad, para lo cual me tengo que someter al Espíritu Santo. Tengo que dejar que Él gobierne mi vida, que Él dirija mis pasos. Efesios capítulo 5, versículo 21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y acá nos dice, y es un acto voluntario de someterse. No es que dice a otro hermano, sometelo a tal. No, yo me tengo que poner por debajo de otro hermano. Yo me tengo que someter al otro hermano, por amor y temor a Dios. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada hagáis por contienda o vanagloria. Cuando yo quiero imponer mis ideas y no busco la guía del Espíritu Santo, no busco la guía de la palabra de Dios, hago esto. Nada hagáis por contienda o vanagloria. Cuando no busco la unidad del grupo, y lo digo y lo hacemos porque lo digo yo, lo hago por contienda y vanagloria. Antes bien con humildad, dice, estimando cada uno a los demás como superiores a uno mismo. Si yo te considero superior a mí, hermano, yo no voy a tomar ninguna decisión. Ahora, si yo me estimo que soy superior a todos ustedes, se va a hacer lo que yo quiero, voy a decir. Entonces, cuando el Señor ora por la unidad de la iglesia, cuando el Señor ora estar unos en el Espíritu, es estar en mansedumbre, dejando de lado mis proyectos para compartirlo con todos y todos tomar la decisión. Y en todos vamos a encontrar la guía y el camino, porque es uno el que nos dirige, es el Espíritu Santo que tenemos en nuestro corazón. Parece imposible, pero es una realidad, hermano.
Tu espíritu, vuelvo a reiterar, tu mismo espíritu, el mismo espíritu que tenés vos, lo tengo yo. Y yo no pongo en duda que ese mismo Espíritu Santo nos va a guiar a una misma verdad. Voy a saltar al otro que es importantísimo también. Porque claro, todo esto, el estar unánimes entre vosotros, como dice también Romanos 12:16, unánimes entre vosotros, no altivos, sino acomodándonos a los humildes. Y luego también diciendo, no seáis sabios en su propia opinión, viene aparejado con la unidad en el amor. Porque en esto tengo que tener amor. Me tengo que doblegar a mí mismo, porque dice la palabra, ¿no? Leíamos. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y si esto yo no pongo y no aplico amor, yo no puedo considerar a otro superior a mí. Me puedo llegar a creer que tengo mayor autoridad en tomar una decisión que los demás. Pero acá dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Someterse, dije, es un acto voluntario que sale de mi voluntad someterme a otro hermano. Y esto es entre todos. Es un acto de amor. Ahora, el amor me hace hacer estas acciones, ¿no es cierto? En considerar a los demás que son superiores a mí. Pero también dice Efesios 4:15, nos dice, siguiendo la verdad en amor. Cuando me habla siguiendo la verdad en amor, me está hablando de la verdad. ¿Ustedes creen que en la iglesia como en el mundo hay varias verdades? Pregunto, ¿hay varias verdades? Bueno, Mary es la única que me responde. Hay una sola verdad, que es, la verdad es el Señor, dijo, yo soy la verdad y la vida, y toda la enseñanza que dejó el Señor es la verdad. Dice Salmo 120, versículo 160, si no me equivoco mal, dice, la suma de tu palabra, y cuando hablo de la suma y la palabra dice la suma de tu palabra es esto, con lo cual me dice que la suma de tu palabra es verdad, no es una parte sola. Porque ¿saben qué? Podemos agarrar un pedacito de un texto y aplicarlo para lo que yo quiero cuando tengo otro texto que me dice que haga otra cosa. Por eso necesitamos la guía del Espíritu Santo. O la aplicación, mejor dicho, voy a corregir lo que dije. La aplicación que yo creo darle a ese texto va en contra de otro principio bíblico. Voy a decir algo que el año pasado repetimos mucho. Un texto que se nombró mucho. Más primeramente obedecer a Dios que a los hombres. Y nos cree, ese texto pareciera que nos da libertad de hacer lo que yo quiera y inclusive ir en contra de las autoridades. Sin embargo, la palabra de Dios me dice que yo me tengo que someter a toda autoridad humana, en todo aquello que no vaya en contra de Dios. Entonces, si yo tomo un texto sacado del contexto total, seguramente me voy a equivocar. Por eso necesito conocer la palabra, necesito la guía del Espíritu Santo para aplicar la palabra en mi vida, inclusive en la vida de la iglesia. Entonces, siguiendo la verdad en amor, siguiendo la verdad, hay una sola verdad, la palabra de Dios es la verdad. Amén. Y la verdad no está sostenida por un texto, está sostenida por toda la palabra de Dios. Primero Corintios capítulo 13:6 dice, el amor, él viene hablando del amor, y ese texto dice, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. ¿Por qué estoy trayendo estos textos? Porque a veces pareciera que en pro de hablar del amor fraterno, permitimos cualquier cosa. En pro de hablar del amor de Dios, dejamos que ocurra cualquier cuestión en la iglesia.
Que los hermanos, en total, el amor de Dios cubre todos los pecados. Y la palabra no nos enseña eso. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El amor, el verdadero amor, el amor de Dios se goza de la verdad. Va a estar de acuerdo en la verdad. Miren, otro punto más es con respecto a esto. El apóstol Juan, cuando escribía a las cartas de las epístolas, primera, segunda y tercera de Juan, habló en esas iglesias que estaban en ese momento, estaban sufriendo un fuerte ataque de falsas doctrinas. Estaban sufriendo enseñadores que venían a enseñar con falsas doctrinas. Y le podrán haber dicho, pero Juan, hay que tratarlos con amor. ¿Qué le decía Juan? 1 Juan capítulo 2, 5. El que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. El que guarda la palabra de Dios, verdaderamente hay amor, dice. El verdadero amor está en el que guarda la palabra de Dios. No está en hacer lo que yo quiera y que no importa si no lo dice la Biblia. No importa que se corra de lo que la Biblia nos dice. No, ese no es verdadero amor. No es amor de Dios. Porque también la palabra dice que Dios al que ama castiga. Entonces Dios va a corregir lo que está errado. Le decía también en segunda de Juan capítulo 1, decía, el anciano que es Juan, a la señora elegida y a sus hijos, a quien yo amo, no dice, yo te amo de verdad, seguro que te amo, no, dice, yo te amo en la verdad. Fíjense que está teniendo ese amor, tiene una relación directa a la verdad, y estamos hablando de la verdad de la palabra de Dios. Y luego dice también, y no solo yo, sino todos los que han conocido la verdad. Y ahí está habiendo unidad, y está habiendo unión, el amor manifestándose en base a la verdad, en base a la palabra de Dios, en base, y ahora entro a hablar, en base a la doctrina. Muchos han dicho la doctrina divide. No, hermanos, lo que divide es la falsa doctrina. La doctrina de Dios une. Porque cuando ponemos la palabra de Dios ante todo, la palabra de Dios nos une porque nos lleva a todos a un mismo pensamiento, a un mismo caminar, a un mismo sentir. Pero cuando yo dejo cualquier falsa doctrina correr por la iglesia, eso desune. Cuando los errores los pongo debajo de la alfombra, no me unifica. Eso va a seguir creciendo. Va a seguir creciendo y va a terminar produciendo un desastre. No voy a cumplir la función por lo cual me tenía que unir. Para que los hombres crean. Quiero ser una iglesia evangelista, tengo que buscar la unidad. Quiero ser una iglesia misionera, tengo que buscar la unidad. Si no encontramos la unidad, no vamos a hacer nada de eso. La unidad en la palabra de Dios. El apóstol Pablo, encontramos reiteradas versículos bíblicos donde el apóstol Pablo le decía a los creyentes del primer siglo, tengan cuidado con las falsas doctrinas. Y a veces pienso que la doctrina me separa. No, la doctrina errónea, la falsa doctrina es la que me divide. Pablo le dijo a Timoteo cuando lo dejó en Efesio, que lo dejaba para que instruyera a algunos que no enseñen doctrinas extrañas,
Luego le dice en 2 Timoteo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Perseveraban, y podemos ir allí a los primeros versículos de Hechos, cuando la iglesia empezaba a andar, que dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La doctrina, hermanos, es importantísima. La doctrina es la enseñanza. Si yo no quiero enseñar doctrina, que no enseñen tampoco que el Señor Jesucristo vino a morir por mí, porque eso es doctrina también. Doctrina es la enseñanza de Dios, toda la enseñanza de Dios, todo lo que encuentro acá es doctrina. Si digo, no quiero enseñar doctrina, más vale que vaya, abra un club y siga en un club juntando a la gente para pasarla bien. Pero la iglesia tiene que ser edificada en doctrina y tiene que ser unida en doctrina. Miren, ya 3 ejemplos y ya termino con esto, de todo lo que dije. En buscar la unidad, en buscar el amor y en buscar la doctrina. Cuando en el primer siglo la iglesia necesitaba buscar quien iba a reemplazar a Judas, y tenía que buscar aquel apóstol número 12 que reuniera las condiciones de apóstol, dice que, Hechos capítulo 1, 14, todos estos perseveraban unánimes en oración, ruego, con las mujeres, con María, la madre de Jesús y sus hermanas. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 el número, y dijo, y orando, y salto al versículo 24, y dice, y orando dijeron, tú Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Y allí terminan escogiendo a Matías, haciendo que en unánimes, en oración y respetando las condiciones que tenía que ser un apóstol, en doctrina. Cuando hubo que elegir a los 7 diáconos, Hechos capítulo 6, versículo 2, entonces los 12 convocaron a la multitud de discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros. Y salto al versículo 5 y dice, agradó la propuesta a toda la multitud, y toda esa multitud era la iglesia que estaba allí, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas, a Nicolás, a Prosélito de Antioquía. ¿Vemos cómo toman las decisiones guiados por el Espíritu Santo en oración? Cuando el apóstol Pedro vuelve el apóstol Pablo vuelve a Jerusalén y se genera el primer concilio, había un gran problema, que estaban los judaizantes, pero quería decir como eran creyentes en parte porque buscaban que el resto se circuncidara. Y era el gran problema, que decían que querían circuncidar a los que habían creído en el Señor Jesucristo. Entonces estaba esa discusión. ¿Qué hace? Se junta la iglesia, el concilio en Jerusalén, decidieron que no hacía falta la circuncisión, pero había que mandar a personas a enseñar esto. ¿Qué dice el versículo 15, el versículo 22? Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y así las varones principales entre los hermanos. Pero vemos la acción.
El Señor ha puesto en la iglesia a doctores, ha puesto a maestros de la palabra, pero también cada hermano tiene una función. También cada hermano tiene el Espíritu Santo. Cada hermano tiene que orar por las cuestiones de la iglesia. Pedir al Señor guía, dirección. Sin duda, es para hablar larguísimo, tiene aristas, tiene situaciones particulares, tiene algunas, digámosle, artículos que hablar más en forma determinada y más particularmente. Pero este es el contexto general de la unidad. La unidad en el Espíritu, la unidad sintiendo lo mismo en un Espíritu que es el Espíritu Santo, la unidad en el amor, que el amor no se huelga de la injusticia, el amor va con la verdad de la palabra de Dios y la unidad en la verdad, la unidad en la doctrina. Queremos ser una iglesia donde las personas nos vean y crean en el Señor Jesucristo. Tenemos que andar en este tema. Tenemos que profundizar y llegar a tener una unidad, que es la unidad indisoluble, que es la que genera el Señor y el Espíritu Santo. Que el Señor nos bendiga, hermanos, que pueda hacer una realidad en cada uno de nosotros en ese sentir, pero también en el sentir de todos nosotros que estamos aquí. Que el Señor nos bendiga.